Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rigo Montes y bueno, hoy en día quiero platicarles de un tema sumamente muy importante e interesante. Bueno, hoy quiero comentarles acerca de las relaciones económicas internacionales. Eh, Todo el mundo hoy en día está interconectado desde cualquier dispositivo móvil, pero más que eso es poder entender cómo es que el mundo está conectado, está configurado financieramente, económicamente, comercialmente, políticamente, geopolíticamente, geoeconómicamente. Y bueno, hoy en día pues quiero platicarles un poco de eso. Hoy bueno, como introducción quiero hacerles el comentario, quiero platicarles que los órdenes geopolíticos mundiales han estado liderados en cada periodo por una potencia o por un país hegemón, en el cual estos países lo que quieren hacer es establecer normas internacionales aceptadas en su mayoría pues por los demás estados. Esto lo podemos nosotros corroborar con Gran Bretaña. Cuando Gran Bretaña es el estado hegemón durante un muy buen tiempo, todos los demás países están estrictamente obligados de alguna manera a entender o a comprender sus modelos económicos, políticos, para empezar ellos mismos a generar y a copiar este modelo de riqueza. Más adelante, bueno, Estados Unidos gana la guerra mundial, gana la Guerra Fría y bueno, con esto Estados Unidos pues es entonces quien define estas estructuras económicas y políticas internacionales, que serán las cuales pues la mayoría de los estados pues empiecen a adoptar, ¿no? Ahora, bien, bueno, ya entonces eso es un poquito de introducción, y pues pasando un poquito ya a lo que hoy en día es el desarrollo. Básicamente es poderles explicar cómo se ha dado este proceso de reorganización internacional, hablando un poquito pues el tema de la globalización, el tema de la conformación de bloques económicos regionales y bueno, pues hoy en día la actualidad, ¿no? Ahora, ¿cómo se da este proceso de la geopolítica a la geoeconomía? Básicamente, pues la geopolítica es el método de estudio en el cual es poder entender la política exterior y con esto, bueno, predecir el comportamiento político internacional a través de variables gráficas. O sea, básicamente pues es el territorio lo cual le va a permitir a un estado poder empezar a hacer amistad, poder empezar a firmar tratados, algún convenio que le beneficie, pues bueno, en su territorio. Y mientras la geoeconomía pues es la ciencia que estudia los aspectos espaciales económicos de los recursos naturales, que básicamente es poder entender, es comprender, entender, analizar los recursos con los cuales un país, un estado genera riqueza, ¿no? Entonces, este proceso se da cuando la mayoría de los estados empiezan a ver que no nada más podemos hacer riqueza con nuestros vecinos, sino también nosotros poder hacer riquezas de los recursos naturales que tienen los demás estados. Y entonces aquí pues empieza la nueva reorganización mundial un poquito, pero bueno, más adelante se da ya lo que con los procesos económicos y con la innovación tecnológica. Con la innovación tecnológica aparece un término que es la Pax Triádica, que la tecnología pues bueno contribuya a ondear en esta brecha entre lo que es el norte y el sur, y bueno, pone en tela un poco de juicio los verdaderos alcances del concepto de globalización, que en un momento pues se veía no tan globalizado porque pues era un poco complicado, ¿no? O sea, el tema de poder exportar mercancías de China a México, a Latinoamérica, pues era un poco más complicado por el tiempo que tardaban en llegar las mercancías o salir las mercancías, ¿no? Entonces, cuando llega este proceso tecnológico, pues básicamente entonces empieza como a notarse pues estos inicios de la globalización. Bueno, hoy en día pues este término de la Pax Triádica es una real globalización, o en otras palabras es la globalización de la globalización, que han dominado pues algunos autores, y esta mundialización triádica de la economía, que básicamente este concepto se da por los tres grandes bloques que en su momento existían, ¿no? Y que bueno, esto pues en algún momento les dio mucho beneficio, les dio resultados para poder entonces entender
que pues básicamente tenían que empezar a comercializar uno con los otros para poder generar riqueza entre todos. Pero pues también más adelante, durante este proceso enorme, pues se empezó a establecer lo que es el concepto de globalización. Ahorita más adelante les explicaré algunas de las etapas de la globalización, pero pues las implicaciones que tiene este proceso de globalización pues son inmersas. Hoy en día pues podemos entender o podemos ver implicaciones ambientales, un calentamiento global, la pérdida de la biodiversidad, zonas muertas de mares o de tierras que totalmente pues bueno, hoy en día pues ya no pueden hacer los estados algo por estas zonas. Básicamente pues son zonas que quedaron destruidas y que es muy difícil nuevamente volverles a dar el tratamiento para volver a reconstruirlas, así como bueno, la aparición de alimentos transgénicos. Otra de las implicaciones que esto también tiene en la globalización pues son las implicaciones sociales. En la comunicación, en la transferencia de la información. Cuando llega internet empieza toda esta comunicación, estas transferencias de datos entre diferentes países, y que esto permite pues cerrar un poco más las brechas y ya no ver un poco más el tema de las fronteras físicas, sino al contrario, ver fronteras virtuales, que al contrario, esto ha generado que se hagan más chicas y que nosotros podamos estar comprando hoy en día pues online, ¿no? Otro avance o otra implicación con este tema de la globalización pues es la accesibilidad en los servicios de la tecnología, así como bueno, conocimientos y costumbres. Cuando nosotros entramos a un portal de internet, pues empezamos a navegar, empezamos a buscar, empezamos a conocer mucho más de otras culturas, que esto nos acerca y a lo mejor en algún momento podemos ver ciertas similitudes o sentirnos identificados pues con ciertas culturas, ¿no? Otra implicación económica pues es también la brecha entre los más favorecidos y desprotegidos. Lamentablemente la globalización pone a dos polos opuestos, al norte y al sur. El norte pues bueno, siempre ha sido la parte más favorecida, la parte rica, y pues por el otro lado pues la parte sur siempre ha sido la parte más pobre, más desvalijada, y creo que eso hoy en día en la realidad pues es algo que está pasando. Al contrario, no sé ustedes, la globalización cada vez abre más la brecha entre estos dos mundos en vez de acercarlos, y en vez de poder que los organismos internacionales, dentro de sus principios, dentro de sus objetivos principales, pues hoy en día no lo están llevando a cabo, porque la globalización entonces es realmente benéfica para nosotros, o si nos está alejando, nos está acercando más de los ricos o de los pobres. Y bueno, otra implicación política, pues bueno, que esto mismo ha excluido a diferentes países que puedan alcanzar un cierto lugar en diferentes foros internacionales. O sea, realmente la globalización, en vez de acercar a otros estados más pequeños, pues realmente lo único que está haciendo es poder alejarlos. Ahora quiero también platicarles un poquito acerca de las etapas de este proceso de globalización, que es importante entenderlo y cómo es que se ha dado. Yo lo dividí en 3 etapas. Estas 3 etapas, la primera comienza de 1870 a 1913. Desde que empieza el uso del patrón oro como método de intercambio. Más adelante empieza la aparición de leyes sociales de protección para el trabajador, el cual, bueno, anteriormente pues esto era imposible, no se permitía el libre comercio, y bueno, otro de los inicios del comercio internacional, pues bueno, y que buscaba pues en ese momento los estados, pues una mayoría, un alto número de empleo internamente. La segunda etapa yo la divido de 1945 a 1975. Esto yo lo tengo ciertos puntos en específico, que es el inicio del desarrollo de instituciones internacionales. En este momento entonces empiezan a construirse estos organismos, estas instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que ayudarán en cierto momento a los estados a poder solventar sus necesidades, o incentivarlos, o hacerles recomendaciones para poder que hoy en día pues la mayoría de la sociedad viva en un estado de bienestar, o
bien, que tengan los recursos más básicos. Otro punto durante esta segunda etapa pues es la devaluación del oro debido a la caída de la bolsa de Nueva York en 1929, que bueno, en este momento pues empieza en Estados Unidos a alzar la mano y empezar a delinear sus estructuras para el nuevo orden mundial. Y bueno, la última y tercera etapa es de 1975 a la actualidad, que básicamente pues es la generalización del libre comercio, donde aparecen tratados internacionales, en donde aparecen aparecen nuevos bloques regionales, nuevas estrategias de poder hacer negocios, tratados que en algún momento pues beneficien a los estados participantes, ¿no? Así como bueno, un aumento impresionante de empresas, que también es un factor importante porque estas empresas empiezan a crecer y empiezan a monopolizar el mercado. Hoy en día pues podemos también observar que hay empresas que son sumamente grandes, sumamente robustas, y estas empresas multinacionales pues bueno, son a veces incluso más ricas que un estado, ¿no? Y que pues han abarcado una gran cantidad de parte del mundo, y que esto es sumamente interesante y complicado porque al final del día pues las empresas también están empezándose a acercar a tomar decisiones dentro de los estados para el beneficio suyo y pues para el beneficio en la sociedad, o bueno, hacia los empleados. Otro punto también es la creación de políticas a la libre circulación de capitales, que es básicamente bueno, a la creación de nuevos mercados internacionales, a que bueno, hoy en día las inversiones de las empresas puedan estar en diferentes partes del mundo, y que esto le permita pues una mayor generación de riqueza, así como bueno, una consolidación de un mercado mundial más unificado, que es básicamente esta homogeneidad, pero bueno, entre ciertos países que pues han sido beneficiados entre ellos mismos. Y bueno, pues la eliminación de barreras aduaneras con el fin de favorecer los flujos comerciales. Con la eliminación de estas barreras arancelarias, lo que se hace es incentivar un comercio más importante y que sea mucho más efectivo, que haya más dinamismo en el comercio internacional. Pero bueno, otro punto que también quiero comentarles es bueno, la conformación de estos bloques económicos. Una vez que empiezan a crearse estas instituciones, que los estados empiezan a colaborar más, pues bueno, buscan una necesidad de que estos trabajos en conjunto pues se puedan formalizar de una manera mucho más correcta y formal. Y empiezan a aparecer los bloques económicos. Estos bloques económicos internacionales pues es básicamente una organización internacional que agrupa a un conjunto de países con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y en general en materia económica, sin perjuicio en que la mayor parte de los casos de la conformación de estos bloques de países tienen motivos políticos. Estas formas de unión entre países se realizan a través de la firma de tratados internacionales que pueden ser distintos tipos. En la actualidad, la mayor parte de los bloques económicos están definidos por una tendencia regionalista, mientras que las relaciones económicas de carácter no regional tienden a ser bilaterales o darse entre bloques comerciales de formación. O sea, podemos encontrar desde bloques económicos, tanto puede ser bilateral, trilateral o incluso pues de muchos países, ¿no? De 10, 15 pueden participar en este bloque económico en beneficio de ellos mismos. Hoy en la actualidad existen diferentes tipos de bloques económicos en el país que establecen preferencias sociales para comercializar unos con otros, y con esto bueno, haya un libre cambio entre productos pues alimenticios, manufactureros, automotrices, y pues dentro de estos bloques o clasificación de bloques económicos podemos encontrar uno que es el de la zona libre de comercio o el área de libre comercio. En este tipo de bloque lo que se busca es un bloque económico que está formado por un tratado de entre dos o más países
un tratado de libre comercio, básicamente, y los bloques comerciales pueden tener un enfoque meramente comercial. Y un ejemplo de ello pues es el Telecán, o puede incluir aspectos culturales, religiosos, etcétera, como también la Unión Europea. La Unión Europea también es un claro ejemplo de este tipo de tratados de libre comercio, y que bueno, lo que más que llevar a cabo una relación comercial, pues bueno, pasan otros niveles para poder llevar a cabo pues el trabajo en conjunto. Otro tipo de bloque o clasificación de bloques económicos o bloques regionales es el de la Unión Euroaduanera. En este caso se vinculan dos mecanismos: los aranceles únicos para el intercambio de productos entre países que conforman el bloque, y el otro tipo, bueno, son los aranceles únicos que comercializan el producto con otros países que no forman parte del bloque. O sea, que en algún momento pueden haber países que incluso puedan acceder o puedan llevar a cabo o puedan llevar sus mercancías y que a lo mejor tengan un trato preferencial en el tema de aranceles. Más sin embargo, pues bueno, esa es una de las iniciativas o uno de los trabajos que apenas se está comenzando para que pueda incentivarse un poquito más el comercio. Otra clasificación de estos bloques regionales pues es el de mercado común. Este es un bloque en el cual, al igual que el libre tratado de comercio, nosotros estamos muy familiarizados, ya que en él se establece un único arancel para países externos y hay libre circulación de bienes y personas. El mejor ejemplo, bueno, pues ya puedo comentarles, pues es el Mercosur, que en este bloque lo que incluye pues bueno, son varias naciones sudamericanas que definen este tipo de arancel para que todos de alguna manera puedan transitar sin ningún problema, así muy parecido a la Unión Europea. Y bueno, por último es la Unión Económica o Monetaria. En este tipo de bloque incluye los acuerdos que plantea la zona de libre comercio y la Unión Euroaduanera, pero incluye además la creación de una moneda en común. Esto se ha realizado en la Unión Europea, que es un claro ejemplo, y que a partir de la creación del euro como moneda en común entre países miembros. O sea, pueden incluso los estados organizarse para poder ellos mismos definir su misma moneda, definir el banco central que lo va a emitir, y con ello esa misma moneda pueda circular en todos los estados y que se sientan pues básicamente pues identificados unos con los otros pues al tener ciertos rasgos, ¿no? Y que esto incluye pues les beneficia, porque lo mismo que cueste en un lado va a costar en el mismo en el otro, aunque los separe miles de kilómetros, ¿no? Y bueno, otro punto que también les quiero platicar pues es el replanteamiento de la gestión de hoy en día del Estado dentro de la economía. ¿Qué tanto un Estado interviene en las tomas de decisiones económicas? ¿Está bien? ¿Está mal? Pues bueno, hoy en día, a partir de la depreciación de 1929 y de la Segunda Guerra Mundial, cuando la intervención estatal amplió un poco más esta toma de decisiones y la importancia que es que el Estado tenga que intervenir en decisiones económicas. En algún momento el intervencionismo, las épocas de guerra y de depreciación económica, amplió las funciones de un Estado y aumentó el gasto público, y aunque tras la vuelta a la paz ciernó en algún momento pues sí los gastos económicos, ¿no? Y que en algún momento pues debido a la experiencia pues les generó no volverían a cometer ese mismo error, ¿no? En el periodo entre guerras surgieron pues los controles del comercio exterior y las intervenciones en los mercados de divisas. En ese mismo periodo se difundió la teoría keynesiana, que proponía la intervención del Estado en la economía a través de la política fiscal y la política monetaria para evitar una crisis de desempleo o cualquier otro tipo de crisis. Y bueno, por esto último, el periodo posbélico se difundió la participación activa del desarrollo económico. Al momento de que ellos vieron que un Estado tenía que tomar la decisión, pues esto les generó que esto ayudaría totalmente al desarrollo tanto económico, político, y que esto les ayudaría a no llegar a un punto nuevamente de crisis, o que el mismo Estado sería el regulatorio ante estas crisis económicas.
Y bueno, ya por último, pues básicamente quiero platicarles también pues de la conformación del sistema monetario internacional. Hoy en día podemos encontrar bloques regionales, podemos encontrar empresas que tienen una mayor representatividad en el mundo, podemos entender qué son estos cambios de la geopolítica, de la geoeconomía, pero bueno, realmente pues necesita estar soportado todo esto en un sistema monetario internacional, que básicamente pues es el conjunto de instituciones y acuerdos y normas que rigen las transacciones comerciales y financieras con distintos países. ¿Ok? Y dentro de los objetivos principales que siguen o que buscan el sistema monetario internacional, pues básicamente pues es un marco común. Este marco común proporciona un sistema de reglas y normas ampliamente aceptado, de modo que todos los países puedan entender e intercambiar flujos comerciales y financieros libremente. Y bueno, otro punto es la convertibilidad, que asegura esta convertibilidad de las divisas a través del sistema de intercambio internacional. Y bueno, esto lo podemos ver nosotros con el dólar. El dólar es una de las monedas pues más usadas en el mundo para cualquier cosa, para poder hacer transacciones multimillonarias, hacer compras de embarcaciones con mercancías que son importantes para el país, pero así como también, bueno, pagar a los proveedores que en algún momento pues hacen que este tipo de mercancías lleguen. Y pues bueno, esta moneda o esta divisa pues es válida en cualquier parte del mundo. Si ustedes van a cualquier parte, pues bueno, el dólar va a valer en algún momento pues la paridad que tiene el dólar, pues va a ser por cuestiones de centavos, pero va a ser una moneda internacional que ustedes puedan llevar a cabo estas transacciones, ¿no? Y bueno, otro punto es la liquidez. Este sistema financiero, este sistema monetario internacional ofrece liquidez, que es proporcionar y asegurar suficiente liquidez en los flujos entre los países que no se vean restringidos artificialmente. O sea, que les pueda dar o les pueda otorgar en algún momento algún préstamo para que ellos también puedan hacer algún tema puedan llevar a cabo temas de infraestructura o quieran llevar a cabo algún proyecto para incentivar su comercio interno. Otro punto es el ajuste. El sistema monetario internacional ayuda a ajustar, a corregir en la medida de lo posible los desequilibrios de la balanza de pagos de cualquier país. Esto es a lo que les comentaba en un principio. El sistema monetario internacional lo que busca es que los estados tengan una estabilidad macroeconómica y que pueda permitirles llevar a cabo un proceso y una transacción dentro de sus mercancías, dentro de sus importaciones o exportaciones, que cada uno de ellos haga, y que con esto pues bueno, puedan mirar o puedan otros países observar ciertas naciones para poder llevar a cabo pues inversiones extranjeras, puedan comercializar con ellos mismos y sin temor a que en algún momento pues les pueda su balanza de pagos pues sea un poco deficitaria. Otro punto es también el medio de pago mundiales. Con esto pues buscan básicamente crear y desarrollar medios de pago internacionales aceptados para que con esto pues el comercio sea mucho más aún homogenizado, que uno no tenga un sistema de pagos diferente y que el otro tampoco pueda, sino que al contrario todos convergen para poder llevar a cabo pues una alta comercialización entre países. Todo esto hoy en día del sistema monetario internacional está soportado pues por tres grandes instituciones que en su momento se los comenté, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco de Pagos Internacionales. Eso por el lado internacional. Y por el lado regional podemos encontrar pues estas instituciones, que son el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, la Cooperación Andina de Fomento, la Unión Europea y la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico. Hoy en día pues con esto que les acabo de comentar, pues el comercio y la globalización pues es un proceso que ha venido transformándose constantemente. Ahora, por la parte de las conclusiones, pues quiero platicarles que pues de todo este proceso, este cambio de reorganización internacional,
pues es importante cada uno de estos cambios en las estructuras. Hoy en día pues Estados Unidos está sintiéndose amenazado por China y por otras naciones que están emergiendo. En su momento pues no las vislumbró dentro de su planeación, dentro de su proyección, porque en algún momento las minimizó. Y esto hoy en día ha generado que pues otras naciones vengan, te estudien, te analicen, te comprendan cómo puede ser tu mercado, cómo puede ser tu sociedad, cómo puede ser cada una de las estrategias que tú has implementado para poder entonces ellos ejecutar nuevas ideas, nuevas estructuras, nuevas formas de pensar o nuevas formas de poder llevar a cabo un comercio pues mucho más dinámico que el tuyo. Y que esto les ha permitido que incluso pues esté pasando esto. Estados Unidos pues sí, hablemos ampliamente, se siente amenazada comercialmente, más que política, económicamente se siente amenazada comercialmente, que pues Estados Unidos conserva una cantidad enorme de empresas que generan comercio a nivel internacional, que tiene las más altas multinacionales, y que esto les ha perjudicado a los empresarios, y que pues su mismo gobierno hace presión para que les pueda dar un mayor beneficio, que pueda estar atendiendo mayor a los empresarios, para que ellos no se sientan desprotegidos al ver que un China o que otros países se sienten con mayores herramientas para poder enfrentar a un mundo como Estados Unidos. Mas sin embargo pues estos cambios en el mundo pues tienen que llegar a revolucionar cada uno de los procesos, ¿no? Incluso pues en tema del dólar, que en su momento pues se planteó que el euro podría destituir al mismo euro, al dólar. Y que pues en base a estudios y análisis pues los economistas han dado que pues para que el euro desplace al dólar pues le falta mucho tiempo, porque pues el dólar hoy en día está respaldado por una de las grandes instituciones que es el Banco Central de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que haciendo el cuadro comparativo pues hoy en día el euro es una de las monedas más estable, más que el dólar. El dólar hoy fluctúa de una cantidad enorme. Más sin embargo pues el euro es una de las monedas que más se conserva o más está estable. Más sin embargo pues sí, le falta mucho tiempo para poder perfilar para que el euro se perfile como una de las divisas más usadas en el mundo. Entonces yo creo que hoy en día pues los cambios que surgen dentro del mundo pues son importantes y hay que estudiarlos y hay que estar sumamente muy atentos. Hoy la red de mercados financieros pues perjudican totalmente a todo el mundo. La red que existe en el mundo pues es sumamente crítica, porque pues a raíz de esta red que ha crecido y que sigue creciendo con ayuda de herramientas tecnológicas, pues hace que nosotros o que el mundo en realidad pues le empiece a generar conflictos en todo el mundo. Si hoy en día la bolsa de Singapur se cae, pues básicamente afecta a todas las bolsas del mundo debido a la interconectividad que existe una entre la otra, y que deberíamos también en algún momento pensar en esta interdependencia que nos afecte de cierta manera, que sí nos beneficie pero que también nos afecte, y que hoy en día el proceso de la globalización tiene nuevamente que volver a rescatar ciertos puntos que le ayudaron, más sin embargo pues nuevamente replantearnos la idea de qué tan importante o qué tan es benéfico o no para nosotros la globalización. Este proceso que empezó de cambios regionales, de cambios geográficos, de cambios geopolíticos, geoeconómicos, pues va dando inicio a nuevas formas de poder organizar el mundo, como hoy en día lo vemos en la globalización. Pero al final del día, ¿qué pasa o qué pasaría si esta globalización se convierte en una globalización 2.0? ¿No? O sea, al final del día los países deben de ponerse a trabajar o deben de entender un poco más este tipo de modelo y buscar también en parte los beneficios que ellos necesitan para sí mismo o para la sociedad, que les exige una mejora en calidad de vida, en calidad de estudios, en un alto número de subir salarios, mejorar prestaciones. Entonces yo creo que al final del día
la misma globalización está sufriendo su misma transformación natural que cualquier proceso de reorganización mundial tiene que pasar, ¿no? Entonces, yo creo que es algo natural, más sin embargo, pues sí tienen que ir cambiando poco a poco las cosas. Más sin embargo, pues nosotros como internacionalistas debemos de estar más atentos y debemos de entender todos estos procesos desde el inicio de que es un orden mundial, básicamente, para nosotros poder fijar una postura que nos ayude y comprenda también, ¿no? O sea, y explique el porqué el porqué de las cosas, y que esto también pues nosotros pues podamos adaptarnos a estos nuevos cambios que el mundo exige y que el mundo está requiriendo cada vez más. Entonces, básicamente, pues esta es parte de mis conclusiones. Les agradezco mucho el poder haber compartirles esta información y que les sirva mucho. Y bueno, cualquier cosa, pues estoy en contacto, o pues si no me pueden escribir y les comparto más información. Muchas gracias. Hasta luego.